Hola, bienvenidos a este video en donde seguimos tratando temas de diseño de reactores. Ahora toca el turno del reactor semi-batch, que está dentro de la parte de diseño de reactores isotérmicos, pero ya no basados en la conversión, sino ahora basados en la velocidad de flujo molar. El objetivo de este video es presentar la estructura de diseño del reactor semi-batch y bueno, para eso vamos a recordar el algoritmo del diseño isotérmico. Vamos a recordar que eran 5 pasos. El primero es el balance molar, el segundo es la ley de velocidad. En este caso en particular para el batch no vamos a analizar el paso 3, que es la estequiometría, entonces nos pasamos directamente a la combinación y por último a la evaluación, recordando que nos va a quedar una ecuación diferencial que podemos evaluar numéricamente o con un software. En este video vamos a ocupar el software que recomienda el autor Fogler, que es Polymath. Es un software muy amigable y vamos a utilizarlo. Para eso vamos a ver un poquito de la parte teórica de los términos que involucran la ecuación de diseño de reactor semi-batch para poderlo entender y después ir eliminando términos de acuerdo al caso de estudio que se tenga. Bueno, se parte de la ecuación general del balance molar, en donde la velocidad de flujo molar que entra menos la velocidad de flujo molar que sale más la generación o la velocidad de generación de los moles es igual a la velocidad de acumulación de los moles. Esto ya matemáticamente, recordando que para un reactor semi-batch vamos a tener un flujo de entrada, pero no vamos a tener flujo de salida, vamos a tener generación y vamos a tener acumulación. Entonces la expresión matemática es la velocidad el flujo molar de la especie I que entra más la velocidad de reacción por el volumen es igual al cambio de los moles con respecto del tiempo. Esto es aplicado a cada una de las especies que participan en la reacción, tanto reactivos como productos. Ahora, el balance global de masa va a ser la velocidad de masa que entra menos la velocidad de masa que sale más la velocidad de masa que se va generando es igual a la acumulación, a la velocidad de acumulación de la masa. Esto ya en una expresión matemática nos queda que es el flujo másico que entra es igual a el cambio de los moles con respecto del tiempo, ¿vale? Esta es la expresión resultante, pero además de esto la vamos a dejar expresada en función del volumen. La propiedad que nos relaciona la masa con el volumen vamos a recordar que es la densidad. Entonces, si yo sustituyo, puedo decir que la densidad inicial por el flujo volumétrico inicial es igual al cambio de la densidad por el volumen sobre el tiempo, o el cambio de la densidad por el volumen con respecto del tiempo. Aquí necesito aclarar que esta es una V minúscula y denota la velocidad de flujo volumétrico. Me parece que hace rato dije otra cosa, pero es flujo volumétrico, ¿vale? Entonces, con esto vamos a trabajar ahorita primero con el balance molar y vamos a sustituir los moles. Los moles vamos a recordar que de la especie I pueden ser iguales a la concentración de la especie I por el volumen del reactor, ¿vale? Entonces, si yo sustituyo esto en mi ecuación diferencial aquí en la parte de los moles, voy a obtener que es la derivada de la concentración de la especie I por el volumen. Aquí tengo la derivada de U por B, entonces voy a aplicar la fórmula de esa parte y tendría que es la derivada sería U por la derivada de B más B por la derivada de U. Esto me queda en esta forma, ¿sí? El término del lado izquierdo no cambia. Lo único que estoy aplicando es esa parte de la multiplicación de una derivada. Entonces me va a quedar que es el volumen por la derivada de la concentración con respecto del tiempo más la concentración de la especie I por la derivada del volumen con respecto del tiempo. Ahora, en la parte de un batch considerábamos que el volumen era constante, entonces esto lo eliminábamos. Para el semi-batch ya no. ¿Por qué? Porque el volumen va a ir cambiando con respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque se le va a ir agregando un reactivo con respecto del tiempo y esto va a hacer que el volumen de mi reactor semi-batch o batch vaya aumentando. Ahora, entonces para evaluar esta derivada debemos de pasarnos a el balance másico. Es por eso, o el balance global. Es por eso que dejamos la expresión del balance global en función del volumen para sustituir o encontrar este término. Entonces
vamos a retomar ese balance global y nos queda de esta forma. Vamos a aplicar nuevamente aquí la derivada de u por b y entonces nos va a quedar esta expresión que es el lado izquierdo no va a cambiar, es la densidad inicial por la velocidad de flujo molar, volumétrico, es igual al volumen por el cambio de la densidad con respecto del tiempo más la derivada por de la densidad por la derivada del volumen con respecto del tiempo. Ahora vamos a considerar que nuestro sistema la densidad va a ser constante. Vamos a decir que el cambio de la densidad en la transformación de las especies no va a ser significativo, por consiguiente vamos a considerar densidad constante. Si nosotros hacemos eso, lo primero que vamos a hacer es que la derivada del volumen pues la consideremos como constante. Aquí vamos a eliminar esto, ¿sí? Entonces no va a cambiar con respecto del tiempo, esto se me va a hacer 0, ¿sí? La derivada de una constante 0 y entonces solamente me queda este término. Ahora la densidad la voy a pasar para aquí, en este caso despejando, está multiplicando, pasa dividiendo, y ahora como yo estoy diciendo que son iguales, pues esto se me va a hacer 1, ¿vale? Y entonces voy a obtener que la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a la velocidad de flujo volumétrico. Esta expresión nos va a servir a nosotros para sustituirla en la ecuación del balance molar o en el balance por especie. Ahora, esta expresión también nos va a servir para encontrar cómo el volumen va a ir cambiando con respecto del tiempo. Entonces hay que derivarla, hay que resolver esta ecuación diferencial. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por separación de variables. Entonces este término lo voy a pasar del lado derecho y lo voy a integrar. Aquí recordando que la integral con la derivada se me anulan, lo mismo que de este lado, entonces me va a quedar esta expresión. El volumen es igual al flujo volumétrico por el tiempo más una constante de integración porque no tiene límites mis integrales. Ahora, la condición inicial de esta ecuación diferencial es que el volumen va a ser igual al volumen inicial cuando el tiempo es igual a 0 o al tiempo 0. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que yo voy a tener mi reactorcito, por ejemplo, ya cargado con mi especie A, ¿sí? En el tiempo 0. Y vamos a decir que se le va a estar agregando, por ejemplo, B. Pero en el tiempo 0 no le estoy agregando B, ¿vale? Entonces es por eso que este volumen va a ser el volumen inicial que se tenga en mi reactor. Bueno, dada esa explicación, vamos a sustituir la condición inicial en mi ecuación, que es esta. Entonces el volumen lo sustituyo por el volumen inicial y el tiempo pues lo sustituyo por el valor de 0. Entonces de ahí el resultado es que el volumen inicial es igual a la constante de integración. Esto lo voy a sustituir aquí y entonces obtengo esta expresión. El volumen es igual al flujo volumétrico inicial por el tiempo más el volumen inicial. Este es cómo va a ir incrementándose el volumen con respecto del tiempo. ¿De qué va a depender básicamente? Pues de la velocidad de flujo volumétrico. Ahora vamos a pasarnos al balance molar. En el balance molar yo voy a recordar esta derivada, ¿sí? Que es esto que yo quiero aquí. Y entonces yo sé que esta derivada con respecto del tiempo es igual a la velocidad de flujo volumétrico. Entonces lo sustituyo, ¿vale? Entonces en vez de la derivada voy a poner la velocidad de flujo volumétrico. Ahora ya tengo esta expresión y la voy a rearreglar, ¿sí? Voy a pasar este término de este lado, está sumando, pasa negativo y bueno, acomodo mi derivada del lado izquierdo. Ahora este volumen lo voy a pasar dividiendo, pero va a dividir a toda la expresión. Entonces me queda que la derivada de la concentración con respecto del tiempo es igual a la velocidad de flujo molar inicial más la velocidad de reacción por el volumen menos la concentración por el flujo volumétrico sobre el volumen. Entonces esto lo voy a eliminar con esto, ¿vale? Y voy a reacomodar. Como eliminé aquí, entonces dejo la velocidad de reacción solita, ¿sí? Y dejo esto dividiendo al volumen, ¿sí? Porque no lo puedo eliminar.
Ahora voy a también hacer un rearreglo. Yo sé que el flujo molar inicial es igual a la concentración inicial por la velocidad de flujo volumétrico inicial. Entonces esto lo voy a sustituir aquí, ¿vale? Y me va a quedar esta expresión. Ahora este es un término semejante, yo lo puedo factorizar y me va a quedar esta expresión, ¿sí? Ahora, ¿por qué hicimos este desarrollo? Porque esta es la ecuación que vamos a ocupar para diseñar un reactor semi-batch para los reactivos y los productos. Esto se debe de aplicar tanto para reactivos como para productos. La velocidad de reacción de la especie va denotada a los reactivos y productos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo A más B me da C, por ejemplo, yo tengo que aplicar esta expresión para A, para B y para C. Y necesito identificar cuál de los reactivos se va a estar alimentando. Uno va a estar estancado o va a estar ya en el reactor precargado y el otro es el que se va a ir alimentando poco a poco. Entonces, ¿cuál es ese término que va a involucrar a lo que es la parte del flujo de entrada? Pues es este, ¿sí? El reactivo que tenga el flujo de entrada es el que se va a quedar con este término. El que no, pues se elimina. Entonces, esta es la cuestión importante. En el ejemplo que habíamos comentado hace ratito, si yo tengo ya aquí A y voy a estar alimentando B, entonces para A esto se elimina, esto no va, ¿vale? Y para B, pues este terminito sí va, ¿vale? Esa es la cuestión importante de que debemos de entender la expresión que acabamos de presentar. Bueno, vamos para eso, pues precisamente a ver un ejemplo. Tenemos una reacción en fase líquida con una velocidad de reacción elemental en donde A más B da C más D, ¿vale? Y nos dan estos datos, miren, es lo que les comentaba yo. A ya está en el reactor previamente cargado con una concentración de 0.05 moles sobre decímetros cúbicos. El volumen que alcanza esta concentración de A o lo que ocupa son 5 decímetros y se va a estar alimentando B al reactor con una concentración de 0.025 moles sobre decímetros cúbicos a una velocidad de 0.05 decímetros sobre segundo. Nos dan una constante de velocidad para esta reacción, ¿sí? Y con estos datos vamos a poder realizar el diseño del reactor semi-batch. En este caso, pues el tiempo que se va a tardar en llevarse a cabo pues una reacción, ¿no? Para esto, miren, ¿cómo se resuelve esta parte? Pues necesitamos basarnos en la ecuación general que les acabo de dar, en la que acabamos de deducir, que es esta. Ahora lo necesitamos aplicar para cada una de las especies. Lo voy a hacer para A. Entonces sería la derivada de la concentración de A con respecto del tiempo es igual a la velocidad de reacción de A menos la velocidad de flujo molar por la concentración de A sobre el volumen. Recordando que este término que tengo yo aquí para A no existe porque no se va a alimentar A inicial. Para B es el caso contrario. Aquí sí existe, porque B es el que se va a estar alimentando. Ahora para los productos vamos a tener esta situación, ¿vale? En donde es la derivada de la concentración de C con respecto del tiempo es igual a la velocidad de reacción menos el volumen, el flujo volumétrico, perdón, por la concentración de C sobre el volumen. Y para D es similar, ¿vale? Así nos queda esta expresión. Esto es el bloque 1, a diferencia de la parte de basado en la conversión, en donde solamente era una expresión. Aquí se hace una expresión para cada una de las especies que participa en la reacción. Eso es importante que ustedes entiendan. Ahora vamos con el bloque 2, que es la ley de velocidad. Nos decía que era una cinética elemental, es irreversible, por consiguiente solamente va a estar expresado en función de A y de B, que son los reactivos. Entonces esta es la expresión, la velocidad de reacción de A es igual a K por C de A por C de B. Pero en este caso van a intervenir las demás especies. ¿Por qué? Porque aquí
pues tengo la velocidad de reacción de A, la velocidad de reacción de B, la de C y la de D. Entonces vamos a ver qué relación tiene una con otra. Hasta el momento en los videos que hemos estado analizando, solamente necesitábamos la velocidad de reacción de A y lo expresábamos en función de negativo, ¿vale? Ahora, la relación que existe entre cada una de las velocidades de reacción de las especies es esta. Es la velocidad de reacción, vamos a olvidarnos de esto, la velocidad de reacción de I de la especie sobre su coeficiente estequiométrico, que nosotros lo habíamos denotado como I, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar manejando y lo vamos a igualar, todas son iguales. Entonces aquí es la velocidad de reacción de A sobre menos 1, porque su coeficiente estequiométrico es menos 1, recordándolo. Bueno, es 1, pero es reactivo, entonces se le pone el menos. Para los productos, el coeficiente estequiométrico de D es 1 y es positivo porque es producto, ¿vale? Entonces eso no se nos debe de olvidar. Tenemos esta relación y es por eso que la velocidad de reacción de A siempre la denotábamos como menos la velocidad de reacción de A. Pero en este caso en particular vamos a realizar la operación y me va a quedar esta expresión, ¿no? Menos la velocidad de reacción de A es igual a menos la velocidad de reacción de B, que es igual a la velocidad de reacción de C, que es igual a la velocidad de reacción de D. ¿Vale? Vamos a recordar esta expresión y vamos a pasar a la parte de la combinación, ¿sí? Ahora, yo aquí voy a dividir para no confundirme. Yo sé que la velocidad de reacción de A es igual a la velocidad de reacción de B. Eso es lo que me dice este término, o este lado de la expresión, ¿vale? No importa que estén negativos o positivos, es por eso que yo lo pongo positivos para no confundir. Y yo sé que la velocidad de reacción de C es igual a la velocidad de reacción de D, pero es igual a menos la velocidad de reacción de A. Entonces de aquí, en mis expresiones que quedaban en función de ecuaciones diferenciales, yo tengo la velocidad de reacción de A, ¿sí? Yo sé que la de B es igual a la de A, entonces aquí sustituyo y lo dejo en función de la velocidad de reacción de A. Y la velocidad de reacción de C yo sé que es igual a menos la velocidad de reacción de A, entonces lo sustituyo. Lo mismo que en la de D, yo sé que la de D es igual a la menos de A, ¿vale? Esto es simple y sencillamente para solamente dejar a la hora de resolver mi expresión nada más una velocidad de reacción, si no tendría que dejar la velocidad de reacción de A, la de B, la de C y la de D, ¿vale? Entonces esto se hace precisamente solamente para poner una velocidad de reacción. Ahora, ya que tenemos esto, pues vamos a identificar esta parte. Miren, nosotros manejábamos o estábamos acostumbrados a manejar así la velocidad de reacción. Ahora el signo simple y sencillamente va a pasar, en vez del lado izquierdo lo vamos a dejar del lado derecho y vamos a acostumbrarnos a manejar la velocidad de reacción de esta forma. La velocidad de reacción de A es igual a menos la constante de velocidad multiplicado por la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Y bueno, de aquí pues lo que vamos a hacer es sustituir, ¿no? En dado caso, si lo queremos resolver de forma pues analítica, si lo quieren ver, y tendríamos que dejarlo así, ¿vale? Y para cada uno de ellos, recordando que aquí era positivo y como aquí es negativo, pues entonces el negativo con el negativo se me anulaban. Este paso lo podemos omitir. ¿Por qué? Porque lo podemos dejar de esta forma, así expresado, porque lo vamos a resolver con un software, ¿vale? Y entonces necesitamos identificar para resolverlo mediante Polymath las ecuaciones diferenciales, que son estas, ¿sí? Y las ecuaciones explícitas, que es la del volumen. Aquí voy a ir midiendo la cantidad de volumen, ¿sí? Necesito la velocidad de reacción y una expresión que nos va a ir ayudando a medir lo que se conoce como la conversión, ¿sí? Que anteriormente pues dejábamos las expresiones basadas en función de la conversión, ahorita ya no, ¿vale? Entonces pues eso es lo que vamos a ir identificando. La conversión también se puede calcular de la forma normal. La conversión es igual a los moles iniciales menos los moles finales entre los moles iniciales. Yo recuerdo que los moles iniciales es igual a la concentración de A inicial por el volumen inicial, y la concentración o los moles de A son en condiciones finales. Vamos a recordar también que el volumen inicial es igual a la velocidad el flujo volumétrico inicial es igual
el flujo volumétrico de A más el flujo volumétrico de B. En este caso A no se va a alimentar, entonces esto es directo. Y recordamos los datos, la concentración de A inicial, la concentración de B inicial, la velocidad de flujo de B inicial, que esto va a recaer aquí, ¿sí? El volumen inicial y la constante de velocidad. Entonces aquí yo ya tengo predefinido lo que es mi codiguito, bueno, mis ecuaciones en lo que es Polymath. Esto es la parte de Polymath. Yo voy a manejar la versión 5.1, que es la versión que da el autor en su literatura de la cuarta edición como un software gratuito, ¿sí? Viene ahí en el CD del libro. Y ya hay algunas otras versiones un poquito más modernas, pero esta es muy amigable porque simple y sencillamente hay que redactar las expresiones, tanto las ecuaciones diferenciales como las expresiones o las ecuaciones explícitas, ¿sí? Trae aquí un indicativo de cuando todavía no está la información suficiente, los grados de libertad iguales a 0 para poderlo resolver, y cuando ya está toda la información, pues se pone este semaforito en verde. Entonces vamos a verlo. Yo aquí a propósito dejé sin escribir la ecuación de D. Entonces aquí me voy a regresar para escribirla, ¿sí? Entonces voy a escribir esta expresión: la derivada de D, ¿sí?, de la concentración de D va a ser igual, o bueno, la derivada de la concentración con respecto del tiempo de D va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A menos la velocidad de flujo volumétrico inicial por la concentración de D, ¿sí? Y eso entre el volumen. Es bien importante que todas las variables coincidan, al igual que en cualquier lenguaje de programación. Si yo aquí pongo menos RDA con minúscula, pues esto va a estar mal. Y aquí me pide la condición inicial de esta ecuación diferencial. Bueno, yo sé que al tiempo 0 la concentración de D pues es 0. Aquí con eso es más que suficiente. Yo aquí puedo acomodar mi ecuación, la voy a subir, ¿sí? Y aquí ustedes van a visualizar la ecuación de la derivada de A, la de B, la de C y la de D. Son estas expresiones. Y ahora con esto, pues vamos a ver qué es lo que más nos hace falta. Vamos ahora a las ecuaciones explícitas. Y yo ya tengo declarado lo que es el volumen, la velocidad de reacción, la conversión, los moles iniciales, los moles finales, la velocidad de flujo volumétrico inicial, la concentración de A inicial, la de B inicial, el volumen inicial y la constante. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos hace falta aquí, ¿vale? Miren, lo primero, aquí nos está diciendo que está indefinido lo que es la variable K por CDA. Este es un error que también dejé a propósito. ¿Por qué? Porque lo que les digo, este softwarecito es muy amigable. Aquí en teoría yo ya tengo todo para poderlo resolver, pero me está diciendo que me hace falta definir una variable que es K por CDA, pero yo esa variable no la tengo. Entonces quiere decir que hice algo mal. Yo me vengo aquí, le doy doble clic y no es una variable, sino es una multiplicación la que me hace falta. Aquí es K, que es la velocidad de reacción por la concentración de A por la concentración de B. Al momento de corregir, vean, aquí ya me marca en verde y ya lo puedo correr. Aquí me da la opción para un reporte, una parte gráfica y unas tablas. Yo voy a poner todo, lo voy a dar correr y observen, miren, aquí está la gráfica de cómo A va disminuyendo, ¿sí? Se va consumiendo a lo largo de que va pasando el tiempo en el reactor semi-batch. Aquí me está indicando que este es B, que es el verde. Se va a ir añadiendo poco a poco, ¿sí? Y se va a ir consumiendo, por eso no crece mucho. Y esto es C y D, ¿vale? C y D tienen el mismo comportamiento, están encimados, por eso no se alcanzan a distinguir. Y podemos obtener un máximo, ¿sí? Si ustedes observan, aquí hay un máximo de producción de C y de D. Y posteriormente empieza a disminuir.
yo le dejé en el tiempo 500. ¿Sí? En este caso estamos trabajando en segundos, entonces pasan 500 segundos y esto empieza a disminuir cada vez más. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, porque la concentración de B empieza a aumentar y entonces se empieza a ocupar, bueno, hay menos espacio para que se lleve a cabo la reacción, y además pues se va consumiendo lo que es A. Básicamente, a la hora de que se acaba el consumo de A o se acaba A, pues esto empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se empieza a diluir lo que es B con lo que son los productos, ¿sí? Entonces la concentración lógicamente empieza a disminuir de los productos, ¿vale? Entonces aquí podemos encontrar lo que es un máximo de producción de C y de D, que si lo queremos obtener ya de forma numérica, pues tendríamos que cerrar el grafiquito. En este caso lo voy a minimizar y tendríamos que irnos a la tablita, ¿sí? Y en esta tablita pues buscar en uno de los puntos el máximo de producción de C y de D, ¿vale? Entonces ahí ya ustedes lo podrían encontrar, pero gráficamente pues lo visualizamos. Estos datos los puedo copiar a Excel y ya hacer un gráfico un poquito mejor. Pero bueno, pues así le dimos solución a este caso de estudio. Espero y esta información pues les sea útil. Si les gustó este video, ahí les pediría que me regalaran un like. Y bueno, les dejo información en la descripción del video por si tienen dudas, si quieren llegar a contactarme, pues ahí estoy disponible para ustedes. Gracias por visualizarme, me despido de ustedes, hasta el próximo video.